Gracias a todo el equipo de adoración y ramas anexas, como decían antes en el gobierno, que nos permite tener todas estas cositas al día para que podamos hacer la lección cómoda para todos nosotros, ¿verdad? Así que damos gracias al grupo de adoración, a todo ese equipo de trabajo. Hoy es día 3 de octubre, mes en que comenzamos a celebrar los 109 años de vida de nuestra Iglesia Evangélica Unida de Santurce. Así que estamos de fiesta, un grito de júbilo para eso, ¿verdad? También en el día de hoy hacemos un pequeño brinco estratégico para poner las lecciones del libro El Discípulo a la par con el calendario natural, ¿verdad? Así que los que se estudiaron la lección que venía después, no se preocupen, hay un desmenuzando en la semana que lo vamos a ver esa lección. Y no quiero que se sientan mal porque estudiaron la lección que no era, porque no los vamos a calificar hoy. No hay quiz, ¿ok? Entonces, este pequeño brinco nos pone entonces en la lección que corresponde al día de hoy, 3 de octubre. Eso nos hace darle también un brinco en la unidad. Para los que son un poquito celosos mirando la información, estamos en la segunda unidad del trimestre que lleva por título Llamados a alabar a Dios. El título de la lección de hoy es El Señor es Dios. El texto base es el Salmo 100. Vamos a ver el slide número 2 para ver el texto áureo. Y tenemos por ahí un micrófono para el público. Eres la mejor. Vamos con el texto áureo, que alguien lo lea, está en pantalla, simplemente darle una lecturita. Si alguien quiere usar el medio para expresarse, hay un micrófono para que usted pueda hablar. Vamos a darle la oportunidad a Edgar, que quiere compartir y leer con nosotros el Salmo 100. El texto áureo. Dios les bendiga. Amén. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vamos a aprovechar, Edgar, ya que estamos ahí y que con esa voz de vozarrón nos diste lectura al texto áureo. Vamos a ver el salmo completo, que son 5 versos que no lo hemos hecho aún para irnos poniendo en contexto. Amén. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Amén. Si usted lo siguió con la lectura, ¿verdad? Podrá ver que este es un salmo extremadamente sencillo. Es la expresión de un corazón agradecido. Son solo 5 versos, no hay palabras complejas. 5 versos que yo creo que cada oración tiene, la más que tiene tendrá tal vez palabras o 15 palabras. Es un salmo extremadamente simple. Veamos el próximo slide, por favor. Y nos deja saber que el libro de los Salmos se compone en realidad de 5 colecciones de cánticos que el antiguo pueblo de Israel empleaba en su adoración. Los salmos eran una forma de adorar cantada. Lo que nosotros hacemos hoy en día, ellos también, esa tradición viene de ese tiempo. Dice que usaban diferentes instrumentos, arpa, salterio, y por eso al libro de los Salmos se le conoce también como el Salterio. Existe una tradición sobre el origen davídico. Cuando decimos davídico es que todos los salmos los escribió David, pero en realidad solo se le atribuyen 73 salmos
en la versión hebrea, que dice que son de David, y algunos incluso añaden la ocasión en que fueron escritos, mientras que 12 salmos son de Asaf, 11 de los hijos de Coré, 2 de Salomón y otros de Moisés, Emán y de Etán. Y hay 35 salmos que no tienen ninguna atribución, no se sabe quién los escribió. La versión griega le atribuye 82 salmos a David. Veamos por favor el próximo slide. Estos poemas y canciones sagradas presentan una serie de conceptos teológicos mientras exaltan a Dios. Los salmos se enfocan en el carácter de Dios, en sus portentosas obras de amor y cómo se ha revelado a la humanidad. Esta lección comunica varias ideas teológicas basadas en el Salmo 100, relacionadas con el tema de la adoración. La próxima diapositiva, por favor, debemos estar como que en las 5. Que es el vocabulario. Gracias. Algunos salmos son o eran usados para peregrinaciones y otras actividades litúrgicas. Sin embargo, algunos salmos quedan fuera del aspecto netamente litúrgico y manifiestan más la espiritualidad o la experiencia espiritual del autor. Hay salmos que son congregacionales, pero hay salmos que fueron escritos del corazón del salmista, y estos salmos tienen un relato de su experiencia espiritual, ¿verdad? Es como si usted en su agradecimiento le escribiese una carta a Dios de todo lo que Dios ha hecho por usted, ¿verdad? Dios es el principal interlocutor de todos los salmos, en especial de los himnos. Es un Dios grande, omnipotente y trascendente, pero también se le aplican verbos de acciones humanas, sobre todo en los salmos de súplica o de acción de gracias. Hablan del poder de Dios en la creación y en la historia. Veamos la próxima diapositiva que nos muestra los atrios. Cuando vemos en esa imagen los atrios, son patios, ¿verdad?, que están alrededor del templo. Es interesante ver que había unos patios o atrios que tenían unos propósitos particulares, y mirando para buscar imágenes que fueran acordes, descubrí que había un patio de las mujeres y pensé que por qué le llamaban de las mujeres, y es porque en ese lugar del patio podían estar los hombres y las mujeres juntos, igual que estaba el patio de los gentiles, que era el lugar a donde los no hebreos, no judíos, podían llegar a la cercanía del templo sin entrar al templo o entrar a los patios que estaban reservados exclusivamente a los hebreos, ¿verdad? Así que vemos que cada atrio tenía su utilidad, y mientras más cerca del templo, mayor grado de santidad y reverencia se debía tener. Veamos los objetivos, por favor, en la próxima diapositiva. El primero nos dice afirmar que los seres humanos debemos reconocer la autoridad y soberanía de Dios. Es importante decir que las personas de fe debemos honrar a Dios como el creador y rey del universo. Debemos reconocer su poder y someternos a su santa autoridad. Y cuando yo escucho la palabra autoridad, me pongo un poco celoso, me pongo un poco nervioso, porque no me gusta usar la palabra autoridad cruda, ¿verdad? Cuando hablamos de autoridad cruda, suena como un Dios que es autoritario, un Dios que es fuerte, que no permite pasar una falta, ¿verdad? Y cuando escuchamos la palabra autoridad, es simplemente el concepto de autoridad no define el carácter de Dios. Decir solamente autoridad no define el carácter de Dios, sino que a veces al usar el concepto de autoridad no nos permite ver el beneficio de lo que la autoridad representa. Por ejemplo,
Cuando estamos frente a un semáforo y no vienen autos, pensamos no pasar la luz porque el policía que representa la autoridad nos puede sancionar y perdemos la esencia de lo que representa la ley, que es seguridad y protección para todos los que están conduciendo, ¿verdad? Pero el no pasarnos la luz por miedo al guardia no es la esencia de la ley. La esencia de la ley es no te pases la luz porque te pueden chocar, ¿verdad? Es como... Así que pensar que hay un Dios que tiene una autoridad nos hace ver como un Dios que al que se porte mal lo apachurro, ¿no? Y ese no es el concepto de Dios. Los creyentes debemos disfrutar de la felicidad y el gozo que da el saber que Dios nos ama. Dios nos ama. Las personas de fe debemos aprender a regocijarnos en Dios, contemplando todas las cosas hermosas que Dios hace continuamente en beneficio de toda la humanidad. Uno de los problemas que más aqueja al ser humano es la ansiedad y la preocupación. Siempre estamos preocupados. Yo estoy seguro que aquí en este instante, si podemos hacer un sondeo entre todos ustedes y los amigos de Zoom, podríamos descubrir que hay algo escondido en su corazón y en su mente que le preocupa. Y esa cosita que está escondida allí, de vez en cuando sale y le roba la paz. Estoy seguro, ya sea que me duele la esquinita donde esté el hígado, ya sea que mañana tengo una presentación, ya sea que dejé la estufa prendida, no que si no apagué la plancha. Hay una preocupación escondida siempre, pero el amor de Dios nos invita a entrar en el gozo, y el gozo es una alegría inmensa que no depende de lo transitorio que nos rodea. Se puede caer el mundo, Dios está con usted, ¿verdad? Nos invita a descansar en aquel que nos ama y tiene claro todo lo que nos pasa. Es necesario contemplar el carácter de Dios. Miren cómo es Dios. Las virtudes que definen a Dios: amoroso, misericordioso, justo, poderoso y fiel. Los valores que definen el carácter de Dios son el criterio por el cual las personas de fe analizamos los valores de la sociedad. Nosotros usamos a Dios como referente para decir lo que es bueno, justo y perfecto. Y no solamente cuando vemos el mundo, cuando miramos a los hermanos que nos rodean, sabemos que están en el Espíritu cuando tienen las virtudes de Dios. Veamos el próximo slide, por favor. Vamos a analizar esta escritura. Dice que los Salmos 97 al 99, si usted los buscara, declaran que Dios es el Rey y que continúa reinando. El Salmo 95 nos habla que tiene dominio sobre el mundo que creó. Los Salmos 95, 98 y 100 nos dicen en sus versos que Dios es aclamado como soberano, con todos los gritos de júbilo de la creación. A diferencia de otros pueblos, Dios era el soberano para los israelitas. Para los que tienen un conocimiento básico de Biblia, ustedes saben que el pueblo de Israel le pidió a Dios que le pusiera un rey. Pero como usted sabe, los reyes de las naciones se enseñorean de los súbditos. Pero aquí el rey de Israel era simplemente una presentación humana que dirige, porque él estaba sujeto a los mandamientos y a los reglamentos de Dios. Por lo tanto, el gobernante era simplemente un siervo más de Dios que tenía que actuar bajo los mandamientos de Dios. La constitución del pueblo de Israel eran los mandamientos. No era muy complejo, ¿no? Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, no matarás. El texto del Salmo 100 destaca tres características fundamentales de Dios como rey, como todos quisieran que fueran los gobernantes.
¿verdad? Bondad, misericordia y verdad. Estas virtudes se manifiestan de generación en generación. Lo vamos a ver al pasar del tiempo, que Dios no cambia, porque Dios no es humano para que se desdiga, ¿verdad? Veamos los 5 principios que emanan de los versos de este salmo para que podamos adorar a Dios con gozo. Así que veamos el Salmo 100, disfrutemos en comunidad de este hermoso salmo que aunque lo leemos mucho, lo usamos en la adoración para comenzar devocionales, muchas veces no le prestamos atención a lo que nos dice, no lo meditamos. Veamos pues la diapositiva 9 que tiene el verso 1 y quiero destacar que van a ver más de un verso porque se los quise colocar en más de una versión para que rompamos un poquito la costumbre de verlo solo en Reina Valera, que muchas veces no nos permite tomar el contexto de lo que quería decir el escritor. Alguien que nos lea este primer verso, verso 1 del Salmo 100. Alguien que nos lea, levante la manito y vamos para allí. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Qué nos dice este verso, José? Cuéntanos. Que cantemos con regocijo, que siempre Ok. estemos alegres. Que todos los que habitamos, ¿verdad? Que tenemos vida, adoremos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Que no adoremos con tristeza, sino con gozo. Ok, muy bien, gracias. Mira, lo primero que nos dice es que cantemos. Y a veces cuando leemos este salmo en un devocional, lo leemos, cantad alegre. Es cantar, cante. ¿Verdad? Y aquí tenemos el primer principio de adoración a Dios, cantar. Una canción se hace popular cuando pega. Y pegar una canción es cuando la letra o el ritmo entra en nuestro subconsciente y nos la memorizamos, aunque es un disparate. Entonces, ahí dice la gente y los que llevan todo este tipo de mercadeo, esa canción pegó y hasta bromeamos con la canción y decimos, despacito, ¿verdad? No sabemos lo que dice, no tiene nada interesante, pero la tarareamos, ¿verdad? Así que cuando decimos cantar, la alabanza cantada, los cánticos nos ayudan a dirigir nuestros pensamientos hacia Dios. Al cantar ejercitamos nuestro cuerpo. Cuando usted empieza a cantar el despacito ese, la gente comienza despacito, ¿verdad? Pues cuando cantamos a Dios, usamos el cuerpo, levantamos las manos y en ese levantar de manos estamos haciendo una comunión con Dios poderosa. Por medio del cántico nos memorizamos la canción, meditar en su amor, en la gracia y la misericordia de Dios. Me encanta el tono inclusivo que tiene ese primer verso. ¿Quiénes cantan y aclaman a Dios? ¿Quiénes son? Los habitantes de toda la tierra. Aquí no hay exclusión. Esto no es, oh, habitantes de Israel, adórenme, oh, habitantes de Dios, canten. No, toda la tierra. Este salmo es una invitación temprana y una apertura a que todo lo que respire alabe a Jehová, como nos dice el Salmo 156. Todo lo que respire que alabe al Señor. Veamos el verso 2, por favor. Verso 2. Próxima diapositiva. Gracias. ¿Alguien que nos pueda leer ese segundo verso? Levante la manito allí, vamos, la asistimos rapidito. Es leerlo solamente, un versito muy fácil ahí. ¿Quién dice yo? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Esa es la Reina Valera. ¿Leo las Ajá. otras? La que tú gustes. La cosa es que las puse toditas para que todos los que están sentados puedan leer más de una. Ok, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Bien, ¿qué nos dice ese salmo, Susan? ¿Qué tú entiendes por ese salmo?
Es Si no- también es una continuación de del primer versículo, pero me gusta que habla sobre el servicio, que a veces uno asocia el servicio con un trabajo, con algo que no da placer, ¿no? Ah. Sin embargo, pues en este contexto, pues al adorar al Señor es un servicio también. Es un servicio, ¿ok? Y eso se hace con gozo, con alegría, eso representa que uno está tan contento, tan gozoso, que volvemos a lo primero, el ser humano es musical desde tu corazón, que Ok. tiene un ritmo, así que todo en nuestro ser está gozoso y lo refleja con la expresión que uno entienda, cantando, aplaudiendo Ok, y en este caso dicen en el servicio. en el En el servicio. servicio, ¿verdad? Me gustan mucho las dos versiones primera porque destacan mucho la palabra servicio. Ujú. Tal vez cuando pensamos en adoración, pero no en servicio, ¿verdad? Y es interesante, gracias Susan, gracias Jocelyn. Y es interesante que aquí nos muestra el segundo principio para la adoración, que es el servicio. El servicio. Y esto no es casualidad. El texto une el servicio a la manifestación de la presencia divina. Cuando servimos, tenemos la presencia. Mire qué interesante, ¿verdad? Cuando servimos, tenemos la presencia. O sea que la persona que busca la presencia de Dios, la presencia que quiera ver a Dios, la persona que quiera ver, perdón, la presencia de Dios, es servir. Servir. Tanto la presencia de Dios como el servicio a Dios produce gozo en el corazón del creyente. Y yo le pregunto en esta mañana a los expertos en Biblia, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? El primero. Alguien que nos diga, el primer fruto del Espíritu. Hay uno primero que el de paz. Es Gálatas 5, 22, 23. Amor, amor. Mire, el primer fruto del Espíritu es el amor. Y una de las manifestaciones del amor. Yo puedo decir que yo amo, pero si yo no hago nada para amar, no estoy dando nada. Si yo digo que yo amo, pero le doy un plato de comida a Tommy que lo necesita, no le ayudo, no le doy un abrazo, no hay amor, no hay una manifestación. Por lo tanto, la caridad es una manifestación del amor. Y después de la caridad, ¿cuál viene? Biblia 101. El próximo, Gálatas 5, 22, 23. ¿Ah? Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo encontraba, pero lo buscaba donde no lo había. Ok, gozo. Nos regocijamos cuando servimos, pero el gozo es una alegría, una felicidad que no está supeditada a la temporalidad. No es porque soy feliz porque hoy me levanté descansado, no es porque estoy feliz porque tengo un auto nuevo, no es porque estoy feliz porque me arreglaron los gabinetes de la cocina, porque cuando le dé polilla se me acabó la felicidad. El gozo es algo que es más grande y solamente el gozo viene cuando hay amor. Si no hay amor, no hay gozo, ¿verdad? Vamos a la diapositiva próxima, por favor, verso 3. Alguien que nos lea ese versito. Versito 3. Levante la manito ahí donde está. El señor Cuevas nos quiere leer. Gracias, Cuevas. Verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. ¿Qué usted entiende por ese versito? Este versículo nos invita a reconocer la grandeza de Dios, que es tan grande que Él nos hizo. No nos hicimos nosotros, nos hicimos nosotros, nos hizo Él. Ok. Somos parte de su pueblo, somos oveja de su pueblo. Ok. O sea, Él nos guía y Él dirige nuestros pasos. Y una característica de las ovejas, Cuevas, es que las ovejas necesitan
dirección Necesitan de su pastor. de su pastor. Gracias, gracias. Mire, este versículo nos trae a la memoria Hebreos 11:6. La frase que dice, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Por esta razón, reconocer la existencia de Dios es un paso indispensable para alcanzar la fe. Si usted no reconoce que Dios lo creó, si usted no reconoce la existencia de Dios, si usted no reconoce las bondades que Dios hace con nosotros, pues definitivamente usted no puede tener fe. Eso va amarrado. Para alcanzar madurez espiritual y para alcanzar un gozo perdurable, necesitamos reconocer la existencia de Dios. Nos dice unas cosas más importantes todavía. Si lo miran en el texto, nos dice que Dios nos hizo, es decir, que Él es el creador. Queda claro que los seres humanos no nos hemos hecho a nosotros mismos. Por el contrario, los seres humanos le pertenecemos a Dios, siendo dependientes de Él. Por eso aquí no hay conflictos existenciales profundos ni metafísicos. No hay quien preguntar quién vino primero, si el huevo o la gallina. No hay que preguntar eso. No tenemos que preguntar si el hombre vino primero o si Dios. En la arrogancia humana, algunos filósofos argumentan que Dios es creación del hombre. Que Dios, la hermana Antonia quiere hacer una observación. Sí, por favor, gracias. Gracias. En esto, más o menos entiendo yo que eso lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos que tener y saber y conocer en nosotros la ubicación nuestra, la identidad nuestra con nuestro creador, y que nosotros no nos podemos poner a razonar, sino que viene siendo la convicción de usted creer por la fe de Dios, sin razonar, porque Dios no se puede razonar, no se puede limitar. Tiene que sentir la convicción en esa fe con Dios. Pero, y la relación que usted tenga y que vaya llevando con Dios. Claro, eso es importante, pero yo tengo un poquito diferente. A veces lo que no debemos hacer es razonar de manera humana y arbitraria, porque cuando las personas que piensan que hubo una explosión que formó este universo, en un momento dado usted le pregunta, pero ¿y cómo llegaste a ser tú, persona, ser humano, caminando con mente, con tejidos diferentes? Y yo creo que ahí no hay, la razón se tranca y entonces tú tienes que ver racionalmente que Dios es Dios. Porque Dios es soberano. Es soberano. Sí, pero a veces me gusta la adoración pensada que la emocional, porque el emocional a veces no nos permite buscar a Dios en su palabra, no nos permite meditar en ella, porque la emoción es una emoción y cuando pasa, pasó. Pero me gusta más la racional, pero no, está muy bien lo que usted está diciendo, no quiero. Pero Sí. cuando, por ejemplo, la gente, el ser humano, busca esa relación con Dios, pues, y su palabra y todo, sí, eso va viniendo porque siempre, no digo siempre, las personas cada persona, me parece a mí que tiene su concepto de Dios, su concepto de Dios, diferente en todo el sentido de la palabra. Sí. Sí, y es la que Dios en su ser. Claro. Porque si vamos a ver, eso dice, se dice, porque Él nos hizo y no a nosotros mismos. Yo pienso que nosotros tenemos
una conexión, una conexión con el Espíritu, con Dios. Claro. Que se entiende que Sí. eso es lo que se le llama, como a veces tú hablas, el rúa, ese soplo de vida. Ajá, claro, esa conexión existe. Yo estoy de acuerdo con usted. Gracias, Antonia. Entonces, también, como dice Cuevas, el concepto de lo creado nos trae una dependencia, ¿verdad? Porque las ovejas se entiende o regularmente se piensa que las ovejas son un poco tontas, ¿no? Que no se saben cuidar solas y necesitan de un pastor que las dirija. Pero si usted no se siente cómodo siendo una oveja, una ovejita tonta, ¿no? Pues véase como hijo de Dios, como que Dios es un padre amoroso y todos los que hemos tenido la maravillosa experiencia de duplicar en nuestros hijos sabemos que solamente los padres quieren lo mejor para sus hijos. Yo no creo que hay distorsiones por ahí que hoy en día se ven, como esta semana que una muchacha había pegado a su hijo y le hinchó un ojo y lo mandó para la escuela así. Eso es algo horrible, algo horroroso, pero eso, gracias a Dios, no es lo común. Esos son distorsiones de la mente humana, ¿verdad? Veamos el verso 4, por favor, próxima diapositiva. Alguien que nos lea este verso 4, verso 4. Alguien que levante la manito ahí, lo puede leer en su asiento, nosotros le llevamos el micrófono. Alcenia, gracias, gracias Alcenia. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Nos está invitando a que nosotros día a día, no solamente cuando venimos a la iglesia, sino que entremos a ese santuario, a ese santísimo que está dentro de nosotros, dándole gracias por todo. Y obviamente cuando venimos a la iglesia con esa alegría, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de venir y alabarle con gozo y con mucha alegría, pero sobre todo, porque cuando Dios nos creó, dice que cuando terminó de hacer todo e hizo el hombre, entonces dice, y Dios vio que era bueno. Era bueno. Porque el hombre fue lo mejor que él creó. Amén. De toda la creación. Y no solo eso, que nosotros somos la corona de la creación. Y vemos como salen unos paisajes que lo hay aquí en Puerto Rico, lo hay en todo el mundo, preciosos. Uno va a China, yo no he ido, pero veo como una cosa soñada, que es como si uno estuviera en un paraíso. Y yo me pongo a pensar, todo esto lo hizo Dios para nosotros, para que nosotros le glorifiquemos. Si los hombres aquí en la tierra piden gloria, porque yo tuve un presidente dictador que se llamó Trujillo, que él mismo se hizo una canción, era gloriosa, vive en mi país, en toda forma el pueblo se siente feliz. Murmura el río allí, el cocotero aquí, la gloria grande que yo tengo aquí, a un hombre y a Dios. Ese tiene que estar entronado ahí todo el tiempo en nuestros corazones, porque Él nos hizo precisamente para adorarle. El mundo se va a los coliseos y se va a la política y se va donde quiere y con los brazos arriba, alabando a esa gente, porque somos adoradores desde que nos creó. Amén. Pero le adoramos en los sitios equivocados. Así es que no esperemos venir a la iglesia o a este sitio que nos convocan como cristianos, sino que todo el tiempo démosles gracias, todo el tiempo, en enfermedad, en salud, en abundancia, en pobreza. Porque la confianza de estar cantándole al Señor es porque Él está en medio de todas nuestras circunstancias. Es la confianza que tenemos en Él. Amén. Gracias.
Gracias. Yo creo que eso recoge bastante bien lo que nos dice ese verso 4. Y particularmente a veces la invitación de este salmo que lo usan regularmente para comenzar devocionales, nos está invitando a que entremos, ¿verdad?, al templo, que vengamos aquí a la Iglesia Evangélica Unida de Santurce, que entren los de la iglesia virtual en Zoom y es en esa adoración comunitaria, ¿verdad?, la personal y la comunitaria, donde reconocemos la grandeza de Dios, ¿verdad? Y como tú bien dices, en ocasiones cuando vamos a cualquier concierto, levantamos las manos por un cantante. Gloria dice que no le compra un disco a ninguno porque ellos siguen ricos y nosotros seguimos pobres. Y que ella no va a ningún concierto a estar levantando manos a seres humanos, ¿verdad? Así que veamos entonces, veamos la diapositiva 5, por favor. Alguien que nos lee esa diapositiva 5. La última diapositiva. ¿Alguien que levante su manito por ahí? No. ¿Verdad, Michelle? Sí. Gracias. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Y cuáles son esas cualidades que tú ves de Dios en ese verso? Bueno, misericordioso, que habla la verdad, que es eterno. Y por eso nosotros deberíamos alabarlo. Si hubiese una razón necesaria para que nuestra adoración exista, esa sería una excelente razón. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, Él es justo y es verdadero, ¿verdad? Y más que nada, y quiero destacar esto porque es muy importante, su verdad es por todas las generaciones. A veces nosotros pensamos que nuestra adoración aquí es a un Dios que solamente se preocupa por mí. Pero cuando vemos que yo estoy adorando aquí y yo tengo la confianza de que la bondad de Dios está con mi hija en Estados Unidos y Arsenia con sus hijos y Pedro y Águeda con los de ellos, Susana con sus hijas que la están aquí. Entonces sabemos que la verdad y la justicia de Dios pasa de generación a generación. No es algo que lo disfrutamos aquí, adoramos aquí, sino que tenemos la confianza de que la presencia de Dios que invocamos por medio de nuestros cánticos y nuestras alabanzas llegan a todos aquellos que amamos. Que viene la enfermedad, viene. Que vienen los momentos malos, vienen. Porque estamos en un mundo caído. El mundo perfecto fue el Edén. De aquí en adelante estamos en tentaciones, estamos en pasos. Y cuando venimos a ver, todas esas cosas van a suceder. Pero aquí volvemos a el gozo en el que descansamos en su presencia, que en el momento de enfermedad la hermana Arsenia dijo, Dios está aquí, ¿verdad? Y por eso cantamos, como dice el apóstol Pablo, si para vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, ¿verdad? Eso es lo maravilloso, que tenemos esa esperanza de una vida eterna, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las aplicaciones. Estoy en unos minutos, estamos bien. Y esta es la carnecita buena de la clase. La carnecita buena, las aplicaciones. Nos dice allí que el primer punto que levanta esta lección trata sobre la relación entre Dios y la humanidad. La Biblia afirma que Dios es el creador de todo y ese todo incluye la creación de la humanidad. De acuerdo con el testimonio bíblico, los seres humanos somos parte del orden creado. Por lo tanto, dependemos de Dios, quien ejerce soberanía sobre toda la creación. Esto nos lleva necesariamente a una conclusión teológica. Los seres humanos debemos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Dependemos de los cuidados de Dios para nuestro sustento. Y créame, en un mundo en donde los influencers y las personas que quieren ganar muchas vistas en las redes sociales hacen cualquier tontada para que las personas le den muchas vistas,
vemos que al final de todo necesitamos la presencia de Dios. Créame, cuando he escuchado más de un artista famoso, conocido, que dice que cuando llega a su casa, descubre que su casa y su vida están vacías. Están vacías. En la segunda aplicación dice que hay una manera de acercarnos a la verdad bíblica que acabamos de exponer. De forma positiva, el Salmo afirma que somos parte del pueblo de Dios y de manera negativa afirma que los seres humanos no nos hemos creado a nosotros mismos. Esta afirmación es importante, importantísima, porque el pecado humano nos lleva a tratar de ser autónomos, nos creemos autosuficientes, nos creemos que no las sabemos todas. Y a mí me encanta cuando nos creemos que no la sabemos toda y la trastada no nos sale como pensábamos. Y alguien pasa por el lado de nosotros y nos dice, ¿te crees que sabe? ¿No he visto esa expresión? ¿Te crees que sabe? No sabemos nada. No sabemos nada. Es decir, nos lleva a tratar de vivir como si nosotros fuéramos nuestros propios dioses. Y a veces nosotros nos creemos que somos Dios. De acuerdo con el libro de Génesis, los seres humanos pecaron cuando la serpiente les aseguró que si comían del fruto del árbol prohibido ubicado en el centro del jardín, iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que el pecado original no fue un mero acto aislado de desobediencia, no fue toca el árbol y te tuesto la mano. Fue un acto de rebelión creado por el enemigo. Vete, come de ese árbol. ¿Quién te dijo que no podías comer de él? ¿Verdad? Así que las personas que piensan que Dios no ha hecho nada significativo en su vida como para reconocerlo y alabar su nombre, son como las personas que Pablo describe en Romanos 1:20 al 21. Romanos 1:20 al 21 nos dice, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Si usted se levanta por la mañana y abre la puerta de su casa y ve ese sol radiante entrando por la puerta en su balcón y dice, qué hermoso, de seguro que usted puede reconocer a Dios. Dice más, perfecto. Desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, no tienen excusa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su mente se ha quedado a oscuras. Y su necia mente se ha quedado a oscuras. Yo no sé qué piensan las personas cuando se levantan y no creen en Dios, cuando ven toda esa belleza, simplemente conocer que hay algo, una inteligencia superior, deben sentirse muy vacíos. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. En tercer lugar, debe quedar claro que la conversión implica tanto el reconocimiento de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas como la renuncia al deseo de controlar nuestros propios senderos. Solo quien se somete a la autoridad divina puede alcanzar salud y salvación. La autoridad divina, como dije antes, no es una imposición legalista. Las personas que no son convertidas o no creen en Dios o no conocen el evangelio, la primera objeción que tienen para decir que no quieren seguir esto es porque piensan que ahora van en un cajón legalista que dice no te muevas mucho, no te vires a la izquierda, no te vires a la derecha, si te mueves para atrás Dios te va a dar un golpe, pero esa no es, ¿verdad? Yo se lo digo porque estoy aquí, sigo siendo rey, el mismo siempre. Dios no me ha quitado un pedazo, no me ha dicho no seas como tú eres,
simplemente ha ido quitando todo lo que no hace falta en mí. Así que cuando vemos esto nos acuerda a Mateo 11, 28 al 30. Ustedes ven siempre angustiados y preocupados, dice Mateo 11, 28 al 30, leyéndolo en traducción en lenguaje actual. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Y si usted no se siente descansado con esas palabras, definitivamente necesita una Craftmatic. Porque yo cuando lo escucho ya me siento muy descansado. Dios sabe lo que está haciendo, simplemente deja que Él haga lo que tenga que hacer. Y tú mantente, como dice Jesús, paciente y humilde. El número 4 dicen, afirmamos el conocimiento de Dios, felicidad y gozo a nuestras vidas. Quien tiene un encuentro transformador con Dios puede cantar con alegría y presentarse ante Dios con regocijo. Vivir lejos de Dios trae pena, dolor y angustia al corazón humano. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios y para Dios. El estado natural, como dice la hermana Antonia, el estado natural del ser humano es vivir en comunión con Dios. Y eso trae gozo al corazón ante las grandes calamidades de la vida. Quien se aleja de Dios o comienza a verlo como un enemigo, pierde la capacidad de vivir lleno de gozo. Y si usted piensa que vivir lejos de Dios no trae pena, una de las cosas que más necesitan los pacientes en los hospitales es una oración. Porque alguno que otro que se siente lejos de Dios se siente enfermo y triste. Y los creyentes deberíamos estar enfermos y felices, ¿verdad? Suena un poco contradictorio, pero cuando decimos Dios sabe, no hay problema, está todo bien. Veamos la próxima diapositiva y ya estamos terminando. Cuando hablamos del carácter de Dios, nos referimos a las virtudes que Dios ha revelado por medio de sus obras milagrosas, de su palabra profética y sobre todo por medio del ministerio y resurrección de Jesús. A Dios lo adornan virtudes como el amor, la gracia, el poder, la soberanía, la gloria, la justicia y la misericordia, entre muchas. No sé si estas virtudes son buenas, son características positivas de Dios. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. El que piense que usted va conduciendo por calle y el carro cae en un hoyo, es culpa de Dios. No, es culpa de la autoridad de carretera que no arregló el hoyo. Es de culpa a Dios de cualquier cosa, ¿verdad? Pero más sin embargo, cuando el hoyo, dice, de la que me salvó Dios, no caí en el hoyo. Porque todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo magnífico viene de Dios, ¿verdad? La sociedad actual se encuentra en una encrucijada. Tiene que escoger entre los valores del reino y los antivalores del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que se ha alejado de Dios, abriendo la puerta para que el pecado y la maldad corrompan la vida humana. Y la confusión es tal, amados hermanos y hermanas, que algunas personas han perdido la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. La confusión es tan grande que ha motivado un surgimiento de la religión personal. La religión personal, un movimiento muy conocido en Estados Unidos, invita a cada persona a desarrollar su propia práctica religiosa, tomando lo que más le guste de cada religión que puede estudiar. O sea, que lo que tiene es un combo agrandado de religiones
y esa es su religión personal, ¿verdad? De acuerdo a algunos expertos, esta religión personal se ha convertido muy famosa en Estados Unidos porque mientras yo escoja el menú, la comida tiene que ser buena, excepto cuando nos da dolor de barriga. Y a veces nos paramos frente al menú y pedimos, pero cuando llega el dolor de barriga decimos, ay Dios mío, cómo me cayó esa comida. Como un anuncio que había por ahí que decía, cocina como los ángeles, pero me cae como el demonio. Finalmente, este estilo de agradecimiento les motiva a adorar a Dios con sinceridad. Para una persona creyente agradecida, la adoración no es solo un gozo, sino que también es un deber. La alabanza es producto de un corazón agradecido. Y yo les pregunto en esta mañana, hermanos y hermanas, y me gustaría que hubiera tiempo para hacer un sondeo, ¿habrá alguna razón para que usted pueda sentir suficiente agradecimiento en su corazón como para alabar y bendecir el nombre de Dios? Por ejemplo, si usted abrió los ojos esta mañana y descubrió que tenía vida, hay quien de anoche para hoy ya no tuvo más vida. Y peor aún, hay gente que de anoche para hoy no tuvo más vida y ni siquiera estaba preparado para estar en la presencia de Dios. Así que agradezca a Dios si te puso en su casa. Ese es el tema de la semana. Si usted fue, se levantó y la nevera sigue funcionando, dele gracias a Dios por eso, ¿verdad? Es que a veces tomamos las cosas sentadas como porque son sentadas. Usted supera todas las culturas que para buscar agua por la mañana tienen que echarse un cachito en la cabeza para ir a buscarla a un río para poder desayunar. Y yo abro la nevera, saco un conflé, le echo leche, frego los platos. Y pensamos que esto es lo normal. Dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios si goza de salud. Agradezca a Dios si la cobertura de Dios está sobre los suyos. Usted llamar a sus hijos, usted llamar a su mamá, usted llamar a sus hermanos. Estoy bien, gracias a Dios. Qué horribles son las malas noticias. Cuando usted descubre esta persona ya no está con nosotros, se le conmueve el corazón a uno, ¿verdad? Entonces, si la cobertura está de Dios sobre los suyos, dele gracias a Dios. Busque en su corazón un motivo y encontrará infinidad de razones para decir, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dígame. Y vamos a hacer la oración final. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Pongamos de pie, por favor, para hacer la oración final. Allí está, si alguien quiere dar lectura, todos le acompañamos. ¿Alguien quiere leer la oración final? Está allí en las pantallas. ¿Michelle? Ok. Amado Dios, Creador, te damos gracias por habernos dado la vida. Te damos gracias por crearnos para ser parte de tu pueblo. Te damos gracias por ser nuestro pastor, por proveernos todo lo que necesitamos, como un pastor que cuida de su rebaño. Alabamos y bendecimos tu nombre por todas tus bondades. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En esa misma gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, esta comunidad. Gracias. Podemos en libertad, Señor. Hay países en este culto que nos parece tan simple y tan sencillo y tan común. Es imposible para muchas personas. Dios, gracias porque abre estos espacios. Gracias por la gente de Zoom. Gracias por los que pudieron ofrendar la ofrenda de escuela bíblica. Gracias, Señor, porque estamos muy agradecidos de tu amor, de tu misericordia, tu bondad por siempre. Amén.